Voces de la historia. Voces de la historia. Estás escuchando Voces de la Historia. Gracias por escuchar una vez más el podcast del Senado de la República. Hoy en Voces de la Historia tenemos una entrevista que será inolvidable para todas y todos quienes nos están escuchando. Hoy vamos a entrevistar a Rosario Castellanos Figueroa, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Murió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, a los 49 años, mientras fungía como embajadora de México en Israel. En su honor, el Senado de la República entregará por primera vez el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. La siguiente es una entrevista imaginada con la autora. Sus opiniones son entresacadas de textos originales a partir de la adecuación gramatical de artículos propios, entrevistas y libros publicados sobre su obra. Rosario, bienvenida a este podcast del Senado de la República. Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Gracias por esta plática. Cuéntenos un poco de usted, dónde nació, dónde creció, un poco de su vida. Nací en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, durante un viaje que realizaban mis papás por el entonces Distrito Federal. Recién nacida me llevaron a Comitán, en Chiapas, donde pasé mi niñez en una hacienda de una zona habitada por mayas de las etnias Celtal y Tojolabal. Desde sus primeras obras mostró su interés por el mundo indígena y creó personajes memorables. ¿Qué le llevó a escribir sobre ellos? Mi interés por los pueblos indígenas se debió a mi convivencia con mi nana Rufina, Celtal, quien me contaba las historias de su pueblo en su lengua materna. A ello se suma que en la sociedad comiteca era muy común que los hijos de los patrones tuvieran, además de sus juguetes, una niña o niño indígena que les hiciera compañía. María Escandón fue esa niña para mí. Yo no creo haber sido excepcionalmente caprichosa, arbitraria o cruel, pero ninguno me había enseñado a respetar más que a mis iguales y desde luego mucho más a mis mayores. Así que me dejaba llevar por la corriente. En sus obras explora aspectos del mundo indígena. ¿Se considera una promotora del indigenismo? No. Me atengo a lo que he leído dentro de esta corriente, que por otra parte no me interesa. Mis novelas y cuentos no encajan en ella. Uno de sus defectos principales reside en considerar el mundo indígena como un mundo exótico, en el que los personajes, por ser las víctimas, son raros, poéticos y buenos. Esta simplicidad me causa risa. Son seres humanos absolutamente iguales a los blancos, solo que colocados en una circunstancia desfavorable, ya que pretenden objetivos distintos. Mis libros no se pueden incluir en esta corriente. En varios textos es evidente su interés por la equidad de género. Sus críticas incluyen la degradación de la mujer en lo público y lo doméstico, la cosificación del cuerpo femenino. ¿Qué les recomendaría a las mujeres de la época actual? Romper con los modelos que la sociedad le impone para alcanzar una imagen auténtica y buscar siempre elegirse a sí mismas. No hay por qué desesperar. Cada día una mujer, o muchas mujeres, gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Una batalla que para ser ganada requiere no solo de lucidez de la inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también de otros expedientes como la astucia y sobre todo la constancia. Una batalla que al ganarse está gestando seres humanos más completos. Usted tiene una amplia obra poética. ¿Qué es para usted la poesía? He oído decir que la poesía se hace solo en ratos de ocio. Yo rechazo esta afirmación porque vivo de la poesía como un oficio y su importancia es rescatar del naufragio que es el tiempo, el olvido y la muerte a todas las cosas que nos rodean. Díganos, ¿cuáles son sus poetas favoritos? Pablo Neruda, por absoluto, vibrante y vivo. García Lorca, por su asombrante metáfora, complicada y sencilla a la vez. El Octavio Paz de Libertad bajo palabra. José Gorostiza con su Muerte sin fin, para mí el mejor poema que se haya escrito en América. También me gustan Ramón López Velarde, Miguel Hernández, Rilke y entre los clásicos Garcilaso, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. A esta lista tendría que agregar a Gabriela Mistral, que no solo para mí sino para muchas de las escritoras latinoamericanas contemporáneas fue un referente ineludible. ¿Por qué y para qué escribe Rosario Castellanos? ¿Por qué y para qué escribo? Es obvio, escribo porque yo,
Un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. En el momento en que se descubre la vocación, yo supe que la mía era la de entender. Hasta entonces, de una manera inconsciente, yo había identificado esta urgencia con la de escribir. Alguien me reveló que eso que yo hacía se llamaba literatura, y entre tantos ecos empiezo a reconocer el de mi propia voz. Sí, soy yo. A Rosario Castellanos le agradecemos estar hoy con nosotros en el podcast del Senado de la República. Pero qué bonito escribía Rosario Castellanos. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes, un placer. Textos tomados de José Emilio Pacheco, El uso de la palabra, Antología de Rosario Castellanos. Emilio Carballido, La niña Chayo, en Rosario Castellanos. Homenaje nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Andrea Reyes, Mujer de Palabras. Artículos rescatados de Rosario Castellanos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.